una mujer con una voz privilegiada. Si ya la escucharon cantar, seguramente saben de qué hablo. Si no la han escuchado cantar, tienen que escucharla cantar. No la vamos a poner a cantar hoy porque no vino a eso. Bueno, vamos a tener que comprometerte. Sara Curruchiche está hoy con nosotros. Ha recibido premios, reconocimientos, ha hecho cosas extraordinarias y es un placer tenerte aquí. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Súper nerviosa, eso tengo que decir. Un poco enferma también, pero muy contenta y muy agradecida de poder compartir este espacio, este tiempo y como siempre lo he pensado, cada momento es un momento en que vamos escribiendo historia y es una historia colectiva, es una historia personal y creo que así se fortalece nuestra vida. Entonces, muchas gracias a todas por compartirlo. Gracias a ti, Sara. Gracias. No sé ustedes si se acuerdan el día en el que descubrieron o entendieron, yo no me acuerdo exactamente, pero sí me acuerdo que era una sorpresa increíble cuando me contaron que esas mariposas lindas venían de un gusanito. Yo le llamaba gusanito, claro. Y esa maravilla de ver esa belleza y ese colorido y que volaba y que venía de otro ser que no parecía que tuviera la capacidad de volar. Yo quiero, si se puede, brevemente, Sara, que nos cuentes un poquito de esa historia que no conocemos, porque todos te conocimos a partir de la voz preciosa que tenés, de ese video que se hizo viral, de las orquestas que te han acompañado fuera, de que has dado conciertos, que te han dado reconocimientos, y posiblemente nos hemos perdido de todo lo que te ha hecho la mujer valiosa que sos, más allá de tu voz, más allá de tu talento, ese ser humano maravilloso que algunos conocemos o vamos en camino a conocernos. Contanos un poquito de tu historia. ¿Cómo es que empieza tu historia? Pues soy Maya Cachiquel, a todo honor, con todo orgullo. Soy hija de mi mamá es campesina, mi papá es carpintero, de ahí nace la historia de mis papás es algo que me ha fortalecido muchísimo. Te contaba en algún momento que pues seguramente ustedes han escuchado la canción de Casas de Cartón. Mis papás literalmente vivieron en una casa de cartón, así como muchas otras personas. Era tanta también la fuerza que tenía mi mamá y que tenía mi papá, el de poder decir, queremos que nuestras hijas, pues la mayoría de mi familia somos mujeres, es un solo hermano. ¿Cómo podemos hacer para que ellas no pasen lo mismo que nosotros estamos pasando? Y se atravesaron con un montón de cosas. La mayoría de los vecinos siempre dijeron, no, solo tiene que estudiar el hijo, ¿no? Y de alguna u otra manera, mi mamá y mi papá siempre dijeron que no y que las mujeres tenían la misma oportunidad de estudiar que los hombres. Y entonces viene desde ese gran esfuerzo, pues desde ambos, y una de las condiciones era que cada uno mientras iba a poder avanzando en la escuela, tenía que ayudar al que seguía o a la que seguía. No nos dijeron directamente la palabra colectividad o solidaridad, pero de alguna manera lo estábamos haciendo. De ahí viene pues una parte de la historia. Creo yo que fue en 1999 cuando estuve en párvulos, y un año antes pues yo siempre quise ir a la escuela y no podía ir a la escuela, y tenía una mochila de los Power Rangers, una mochila azul que de hecho, si bien recuerdo, creo que una monja se lo regaló a mi hermana y mi hermana me lo regaló a mí, pero yo salía de mi casa y me voy a parar y lo voy a hacer. Yo salía, mi papá tenía el banco para trabajar de este lado y estaba la puerta, pues ya en ese entonces la casa era de tablas, y yo salía y decía adiós, daba la vuelta y volvía a tocar y decía ya vine, como si hubiese ido a hacer una gran cosa, ¿no? Pero me gustaba mucho porque
veía a mi papá muchas veces leer, y algo que me fortaleció muchísimo más y que me enorgullece tanto es ver a mi mamá leer las estrellas, leer el agua, leer el viento, las nubes. Mi mamá no tuvo la oportunidad de estudiar y ella lo dice: no estuve ni un solo día en la escuela. Y es impresionante, es la mujer más sabia que yo conozco. Muchas gracias. Y pues de alguna u otra manera, pues de ahí nace todo eso. En cuanto, pues esa es una parte de la historia que no he contado. Y juntamente con eso vienen, pues añadidamente, a cada uno de los días viene esa inquietud y esa alegría de poder cantar con mi papá y escuchar a mi mamá también. Tú cuando vas creciendo, soñabas tu primer sueño, digamos, porque has tenido muchos, era ser maestra, ¿cierto? Y para prepararte para ser maestra tuviste también que hacer varios sacrificios en el camino. ¿Cómo enfrentaste esos sacrificios cuando algunos representaban incluso soltar cosas tan queridas como tu casa, tu familia? Lamentablemente las cosas en Guatemala están, pues aparte de tantas cosas que suceden inequitativamente, las cosas están centralizadas. Por ejemplo, las escuelas, muchas de las escuelas, yo tuve el privilegio de estudiar y muchísimo más tuve el privilegio de estudiar algo que me gustaba. Siempre crecí con la idea de querer ser maestra y de querer, pues un par de años, se podría decir, después, estaba muy pequeña, cuando nace esa concepción de mí o esa visión de mí siendo maestra de música. Sinceramente, lo veía algo imposible. O sea, desde niña me sentí frustrada porque pensé que eso no iba a poder pasar. Pero tenía dos opciones, ¿no? Y mi mamá, pues cuando tenía 9 años, mi papá murió de una enfermedad. Fue algo súper duro para mi familia, súper duro también pues para mí, porque era con mi papá con quien cantaba, y de repente venir casi todas las noches cantando con alguien y de repente, algo que corta eso. Fue algo muy duro, que dejé también de cantar casi 10 años. Pero pues decía que tenía el privilegio de haberme venido, quería ser maestra, no quería estudiar en Chimaltenango porque yo quería y era muy necia con mi mamá de querer ser maestra de música. Y supe que había una escuela de música acá en la ciudad que pues tenía el título de magisterio musical, ¿no? Y era como el sueño hecho realidad. Vine a hacerme el examen, no sabía si iba a ganar o si iba a perder. Lo gané, me dijeron que sí el último día. Fue una alegría totalmente para mí, una alegría también para mi mamá, para toda mi familia. Pero entonces, después de ganar esa parte, yo no tenía ningún conocimiento de música, de escritura ni nada. Sabía que me tenía que enfrentar a todo lo que venía. Eran 4 años de carrera y me tuve que venir para acá, para la ciudad. Alquilamos un pequeño cuarto con mi hermano, y es una situación que a muchas personas les ha pasado. Nosotros, pues si yo lo vuelvo a mencionar, en el privilegio de incluso poder alquilar, de poder venirme a estudiar algo que quería y de poder alquilar un pequeño lugar aquí, estuve viviendo 2 años, luego tuve que viajar todos los días. También es parte de la historia que se vuelve algo cansado, ¿no? Estar viajando siempre, pero pues tenía que hacerlo porque si no, no quería dejar de hacerlo, porque quería estar aquí, quería graduarme, quería hacer sentir orgullosa a mi familia, a mi papá, que ya no estaba físicamente, pero que sé que siempre supe que estaba de alguna u otra manera, y también demostrármelo a mí, porque sabía y siempre tuve presente que no todas las personas, pues mucha gente ha tenido esa gana de estudiar algo que le guste, o simplemente estudiar algo, pues ese tipo de formación académica, ¿no?
y yo teniendo ese privilegio no lo quería desaprovechar, se podría decir, o no lo quería dejar por así como tirado, ¿no? En este proceso en donde empiezas a estudiar, te vas de tu casa para venir y seguir tus sueños, ¿con qué obstáculos te topaste? Hablábamos un poquito y sé que hubo un momento muy duro para ti donde empiezas a darte cuenta de que eres discriminada y que eres rechazada por vestir tus trajes, y eso empieza a causar conflicto en ti. ¿Qué pasó y cómo lo resolviste? Uno de los temores más grandes de mi familia, de mi mamá específicamente, era que ella no quería que yo pasara lo mismo que había pasado ella. Durante tantos años, o sea, yo creo que todas como mujeres, todas hemos sido discriminadas y nos han negado muchísimos espacios, absolutamente todas. Se ha dicho, y yo creo que es muy cierto, que las mujeres indígenas son doblemente discriminadas. La concepción que yo tenía de venir a la ciudad es que seguramente se iban a burlar de mí, que iba a ser un motivo de discriminación, que me iban a ver feo, que iban a decir cosas de mí, por ejemplo, ¿no? Y de hecho no cambió mucho a lo que en realidad pasó. Creo que de alguna u otra manera yo quería sentir, pues cuando aún no venía para acá, que yo iba a poder con todo y que no me iba a importar nada de lo que pudieran decir o de lo que no pudieran decir incluso. La realidad fue muy parecida. Yo viajaba, pues al momento de estar acá, me topé con muchísimas situaciones en las que me miraban de una forma súper rara. No podría decir, muchas veces miramos de una forma indiferente, muchas veces vemos a alguien y pues solo pasamos la vista y nada más. Pero a veces o solo me veían o me ignoraban, pero muchas otras veces me miraban de una manera como de asco, una manera en que no quiero que me topes porque me vas a contagiar de algo, una manera en decir sos una tonta, sos una india, y entonces, o sea, son problemas tan visibles que muchas veces se vuelven tan naturalizados que pensamos que ya no hay discriminación o que ya no hay racismo. No voy a negarles que no me dolió. Quiero contar una situación así, pues que sucedió de hecho el año pasado. Pues estoy en la ciudad pues entre semana desde el 2009 y el año pasado pues andaba yo, fue un mismo día, no fueron más de 15 minutos que yo salía de zona 4 de una reunión. Llevaba un petate porque estaba preparando un concierto y voy saliendo y iba con el sombrero, con mi mochila, con el petate, y un camión que yo me imagino que pues eran trabajadores de alguna empresa o yo no lo sé. Se suben dos tipos en frente, aparte del conductor, pues en la cabina, y atrás se suben 3. Y uno de ellos dice, María, ya vas a hacer las tortillas. Y entonces el otro que se vuelve a meter, que se mete en la cabina y dice, venite, te lo voy a hacer bien rico. Muchas veces he pensado en alguna respuesta que decir. Me quedé callada. Seguí caminando y al ratito pues, tenía que regresar rápido y estaba parando un taxi. Y pasa un señor y se pone el semáforo en rojo y dice, vos ya te vas para el pueblo, ¿verdad? Pero lo hacen con ese acento, ¿no? Con ese acento de burla. En ese preciso momento
fue como una bofetada nuevamente, de decir, perdone, pero lo pensé así, qué porquería. Las cosas son así y muchas veces las quieren tapar. En ese momento sufrí acoso sexual, sufrí discriminación por ser mujer y sufrí discriminación por ser mujer indígena. Fueron 3 cosas en ese pequeño instante. Me dolió muchísimo, llegué a mi casa llorando, pues no en el camino, pero cuando ya estaba en mi casa lloré mucho. Pero sabía que de alguna u otra manera son ese tipo de pensamientos los que hay que cambiar. Y no me voy a quedar yo así, porque si bien me dolió, ¿de qué manera entonces yo puedo tomar eso? Y tiene que ser mi fortaleza para demostrarles a todas las demás personas que quienes tienen que cambiar son esas personas. Muchas gracias. En todo este camino, gracias a ti, en todo este camino, a partir de que todos te conocemos por el video de Niña, ¿fue cierto? Que te escuchamos y todos compartimos y miren esta voz, ¿quién es? Qué impresionante, y que te aplaudimos y te admiramos. ¿Qué pasó en ti? Te conocían algunas personas, fuiste invitada a México a cantar un par de veces, entonces te conocen los de la orquesta de Alemania, si no estoy mal, deciden grabarte y entonces ese video lo suben y eso es lo que todos conocemos. A partir de entonces empezamos a conocer más de Sara Curruchiche. ¿Qué pasó en ti cuando ya te empiezan a reconocer más, cuando te ganas un lugar distinto, voy a decirlo de esta manera, dentro de los artistas, dentro de la sociedad, dentro del ojo de Guatemala misma? ¿Qué pensamientos tenías tú contigo misma en ese momento? A ver, pues uno de los primeros pensamientos que tuve fue, no puedo creerlo. Yo creo que nos han metido tanto el hecho de decir, vos no puedes hacerlo, o tú o usted no pueden hacerlo, que muchas veces terminamos creyéndonoslo. Y recordé entonces pues ese pequeño momento y el primer concierto que yo tuve. Recordé cuando yo era niña y sabía que quería hacer música y que en algún momento incluso soñé con estar en una banda y sabía que eso era imposible. Y de pronto yo estaba en un estudio de grabación con la sorpresa de que me iban a regalar pues toda la producción de la canción y del video. No lo podía creer. Sabía que era algo imposible. Sinceramente pensé que pues aunque suene muy cliché, pensé que era un sueño. Entonces, pues de esa manera, ya al compartir yo el video, pues mi familia siempre estuvo apoyándome mucho, estaba muy emocionada de poder ver un video. Yo menciono que yo no lo podía creer porque en la mayoría de casos, y en Guatemala sucede muchísimo, que la mayoría de los grupos que nosotras y nosotros vemos están conformados por hombres. Y si las mujeres tienen participación, es estar, o sea, no, por favor no vayan a pensar que me estoy refiriendo a la forma de vestir, absolutamente no. Me molesta mucho que utilicen siempre a la mujer como un objeto sexual. Me molesta ver que en muchísimas fiestas lleguen grupos de hombres y las mujeres estén únicamente para bailar. Y quiero compartir esta frase que sí la he compartido muchísimas otras veces, de un compañero músico que tocaba en un grupo y él estaba invitando a otra de mis compañeras a participar con él. Y yo le dije, ¿para qué estás invitándola a ella? Ah, porque tiene que bailar y tiene que haber alguien. Mira, le dije, ¿y por qué solo le invitas a bailar y por qué no le invitas a tocar un instrumento si aquella también puede? Y me dice, mira Sara, yo te voy a decir algo, es que las mujeres son bien imbéciles.
las mujeres son imbéciles para la música. ¿Sabes para qué son buenas? Tal vez para cantar o para tocar. Como es que las mujeres son bien débiles también. Las mujeres no van a poder tocar una batería. Las mujeres van a tocar un cello o un violín, tal vez un piano. Tal vez. Y entonces, ¿cómo también a través de todo eso, también era como para mí, bueno, yo ahora tuve la oportunidad, pues también gracias al apoyo de algunas otras personas, de tener este video y de tener este material. Sabía en ese entonces que como a la mayoría de las mujeres se nos ha negado tanto el espacio, que esa también era una responsabilidad mía de decir, entonces, si yo tengo esto aquí, ¿qué voy a hacer con esto? Nace entonces pues esa inquietud de seguir componiendo, de empezar a escribir no solo la letra, sino la música, querer compartir eso, porque creía y sé y creo y lo mantengo que la música es uno de los canales fundamentales para poder cambiar y para poder nosotras como mujeres directamente recuperar esos espacios que desde siempre nos han pertenecido pero que nos han negado. 1, 2, 3, 4, ahí está. Tu frase es: tan fuerte como el hilo urdido con las manos de las abuelas, así debemos tejernos para construir un pueblo con paz. Este es tu mensaje de tu música, tuyo. En un minutito, cuéntanos por qué esta frase. Hablo del tejido y de las abuelas, porque no solo hablar en el sentido de abuelas, de pues es la mamá de mi mamá o es la mamá de mi papá, sino en el sentido de toda la sabiduría y de toda la luz que cada una como mujer cada una como mujeres vamos compartiendo. Traigo un huipil, un tejido que mi mamá me enseñó a hacer cuando tenía 7, 8 años. Es un huipil que si no se cruzan los hilos o si no se juntan y se pasa uno por uno, si no se cuentan, no funciona un tejido, no sale un lienzo. Un lienzo se hace colectivamente y de ahí nace esa frase de cómo todas y todos somos actores y actoras de cambio, de cómo nosotros también somos parte de una historia, somos parte de la vida, no solo de la nuestra, sino parte de la vida de las demás. No podemos ser indiferentes ante todo lo que sucede, no podemos simplemente voltear la cara y esperar a que alguien haga algo por nosotros o por nosotras, sino que también nosotras, y es algo que también mencionaban las compañeras, y es que no podemos esperar a que alguien más lo haga y si no lo hace alguien más, ¿qué pasa? Hay que empezar nosotros. ¿O no? Yo creo que, y creo que por eso es muy importante el saber y comprender sobre todo que nosotras y nosotros tenemos las capacidades también, tenemos toda la fuerza para poder empezar a hacer las cosas. El cambio definitivamente comienza el individual para transformarse a lo colectivo y de ahí viene esa frase. Gracias, Sara. La primera, sí, por favor. La primera de estos cinco ingredientes o 5 ideas que tú compartiste con nosotros: siéntete con vida, eres aire, tierra, naturaleza, conéctate. ¿Por qué? Voy a decir algo. Todas las personas que estamos aquí, todos los seres que estamos aquí, todos quienes están allá afuera, tenemos algo en común y es nuestro espíritu, es nuestra esencia. Tal vez compartimos en muchas ocasiones nuestras ideas y todo eso. ¿Cómo entonces es tan importante que nos sintamos, que sintamos cada parte de nuestro cuerpo, que sintamos cada parte de nuestra alma? Cada una y cada uno de nosotros somos un poco de sol, somos un poco de viento, somos un poco de tierra, de maíz, somos un poco de colores. Somos árboles, somos agua,
Y cómo entonces nosotros, si nos queremos reconectar con algo que creo que es muy importante para mantener el equilibrio y sobre todo para sentirnos más humanos, para sentirnos humanos, de hecho, cómo entonces encontrarnos y dedicarnos de toda la vida, gran parte de nuestra vida. Cómo entonces eso es forma parte del canal para poder sentir a las otras personas. Es como un puente de las otras personas hacia mí y de mí. Recordar que estamos todos conectados. El 2, agradece por la vida. Se han encargado, pues es un sistema que se ha encargado de mantenernos muy en silencio, de mantenernos incluso muy superficiales, de decirnos, por ejemplo, no vas a ser bonita si no tienes tacones, no vas a ser bonita si no te cortas el pelo o si no mantienes una talla, pues todo eso está impuesto por la sociedad. Entonces, yo creo que una de las maneras más importantes es que tengamos como ese sentir de ver y de poder, y algo que a mí sinceramente me mueve muchísimo y que es como lo fundamental, es sentir esa conexión. Muchas veces pasamos desapercibiendo algo tan pequeño porque pensamos que la felicidad o que el camino es algo súper grande, es o algo que como que no tuviera sentido, como por ejemplo pensar o saber que vamos a pasar una hora viendo un televisor y no pasar una hora sintiendo y apreciando una flor, por ejemplo. Entonces, eso para mí es sentir absolutamente todo lo que nos rodea, es sentirnos, es poder ser parte, ser una misma con todo. Es agradecer la vida en todo, no solamente la sentido. nuestra. La tercera, cree. Eso se nos olvida, de verdad que se nos olvida. A ver, estamos rodeados de vida por todos lados y se nos olvida verlo, y eso es muy lindo. La tercera, cree. Habrá obstáculos, pero también oportunidades para caminar. Lo más importante, y de hecho pues yo escribí una canción justo pensando en eso, y es una canción que es un poco repetitiva, y es que no se apague nuestra luz. Lo más importante es nunca dejar de creer en nosotras y en nosotros. Hay muchísimos obstáculos, pero los obstáculos y todas las caídas son el proceso para aprender. Una de las cosas que también han sido de mucha inspiración es que todas y todos aquí hemos apoyado a alguien siempre. Cuando estamos como cayendo, siempre hay alguien que nos apoya. Y quizás solo nos dice, tienes que echarle ganas. Pero esas palabras, esas pequeñas palabras encierran tanto. Y entonces volvemos a recobrar nosotros nuestra fe. Y no en el sentido religioso, eso sí, quisiera mencionarlo, sino en el sentido de humanidad, en nuestro sentido espiritual, en esencia. Es algo que nunca se tiene que perder, y eso mismo va a hacernos mantener siempre, quizá no siempre nos va a mantener de pie, quizá nos toque arrastrarnos muchísimas veces, pero siempre nos va a permitir avanzar. Cree en ti. La 4, identidad. Pertenezco a un pueblo que ha luchado con gran sabiduría cosmogónica e histórica. Tu identidad. Yo dejé más de un año de usar mi traje. Sabía lo que representaba, sabía que mi traje tiene historia, sabía que representa la naturaleza, que representa la tierra, el universo, que es un ciclo, ciclos del sol, ciclos de la luna, y lo dejé de hacer. Y no me arrepiento de haberlo hecho, porque eso ayudó a fortalecer mi identidad y de decir, yo soy Sara, yo soy una mujer cachiquel, yo soy indígena,
y no me da miedo de mostrarme ahora como soy, porque eso me hace fuerte. Muchas gracias. Porque entonces eso me hace ser yo. Y eso nos hace ser a cada una de las personas, nos hace ser humanas. Y entonces, ¿cómo también es esa determinación que debemos tener? Y a pesar de, pues de tantos retos que tenemos que pasar, tenemos que pararnos fuerte y frente y decir, esta soy yo. Pido respeto y doy respeto. Pido libertad y doy libertad. Y es algo que hay que luchar muchísimo, pero creo que cada una somos actoras y cada uno somos actores para poder transformar y para poder llegar a eso, ¿no? Creo que el respeto es una de las bases más importantes para lograrlo. Era justamente el punto 5 que acabas de hablarlo, el respeto. Es profundamente importante contribuir a la unificación de nuestro país a través del respeto. Sara, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor.